SER Podcast. Hola, soy Ángeles Barceló. Estás escuchando Las 7 de Hoy por Hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Hola, muy buenos días. Ha vuelto a bajar la incidencia. Es verdad que los expertos y la administración piden prudencia con eso, pero también admiten que si no hemos superado ya el pico de la sexta ola, estamos en el proceso de hacerlo. Sigue siendo una incidencia muy alta, que casi llega a los 3.300 casos por cada 100.000 habitantes, pero los síntomas apuntan a la estabilización que los mismos expertos pronosticaron para cuando pasaran unas semanas de la Navidad. Es necesario, no obstante, valorar la evolución en los próximos días y, por tanto, esperar la consolidación de esta bajada que, si es así, indicaría que ya hemos alcanzado el pico máximo de incidencia de esta onda epidémica o que al menos estaríamos ya muy cerca de ese punto. Por tanto, segundo día consecutivo de bajada, pero prudencia y esperar a la consolidación de los datos de los próximos días. Esto es lo que pedía la ministra de Sanidad después de reunirse con las comunidades, algunas de las cuales han empezado ya a relajar las restricciones para frenar los contagios. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Y fue en esa reunión en la que Darias recordó a las comunidades que están en la obligación de comunicar todos los positivos que se registran. También aquellos que se detectan con el autotest que podemos comprar en las farmacias. Como les hemos ido contando esta semana aquí en la SER, algunos territorios dan por buenos esos resultados para dar la baja laboral, pero no en cambio para sumarlo a la estadística oficial. La ola está lejos de remitir en Alemania, que ha vuelto a superar su récord de contagios con más de 130.000 positivos. También Portugal ha batido su máximo de infectados diarios en toda la pandemia. Aunque de la escena internacional, lo más relevante es la rueda de prensa que ha dado Biden en el primer aniversario de su llegada a la Casa Blanca. Y la amenaza a Rusia, porque es evidente que estamos ya en otra fase. Si Rusia invade Ucrania, dice Biden, habrá consecuencias. No estoy muy convencido de que Putin esté seguro de lo que va a hacer. Mi opinión, yo creo que va a actuar, pero eso sería desastroso para Rusia y va a pagar un precio muy alto. Putin no está pensando ahora el coste tan elevado que va a tener esa decisión, y yo creo que se va a arrepentir de haberlo hecho. El aviso de Biden, que sube el tono de su discurso, llega en medio de los esfuerzos diplomáticos de su secretario de Estado, que ayer se entrevistó con el presidente de Ucrania. Con Blinken precisamente se ha visto también el ministro español de Exteriores, que incide en que este es el momento del diálogo, aunque Europa debe estar preparada para cualquier respuesta. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. Occidente quiere dialogar, Rusia negociar la salida a la crisis de Ucrania con tropas preparadas. That's going to be President Putin's decision. Anthony Blinken en Kiev advirtió de que Moscú está lista para doblar sus tropas en la frontera rápidamente. Desde el Kremlin insisten en que no hay planes de invasión o ataque. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, daba pistas anoche en Hora 25 de lo que hay encima de la mesa si ocurre lo contrario. Europa tiene que estar lista para cualquier respuesta. Sin duda alguna, en estos momentos lo que estamos valorando son sanciones económicas, pero evidentemente no voy a ir más allá. Nadie debe de poder calcular el coste. En lo que no está España es en el envío de ayuda o medios a las fuerzas de Ucrania, como ha anunciado Estados Unidos. Blinken también tuvo un encuentro con la ministra de Exteriores de Alemania, que acaba de volver de Moscú. Todo ya en la víspera de su encuentro en Ginebra con Sergei Lavrov. Desde la Dirección Nacional vamos a poner en conocimiento de la Unión Europea cualquier desviación que exista con cargo a los fondos europeos, porque esto ya lo hemos vivido. Lo mismo que ocurrió con los ERE, que también eran ayudas europeas a regiones en desarrollo y acabaron en el bolsillo de unos pocos, es lo que no puede pasar con los fondos europeos. El PP insiste en cuestionar el reparto de los fondos europeos que hace el gobierno. Aunque sus presidentes autonómicos, o algunos de ellos, bajan ahora el tono. Desde aquí pido al Gobierno de España una reflexión, todavía estamos a tiempo, para que esta oportunidad la sepamos aplicar de la manera más eficiente. En Bruselas ha causado estupor esta ofensiva del PP, porque cuestionar su reparto es cuestionar a la Comisión, que se ocupa de controlar la distribución del dinero. Griselda Pastor. Cuestionando la gestión del Gobierno, los populares cuestionan el control que debe realizar la Comisión y sobre todo siembran la duda sobre un proyecto que ha sido muy difícil de pactar por el temor de los países ricos de que el sur se malgaste el dinero, un tema de confianza y credibilidad que en Bruselas no pueden aceptar si es por puro placer electoral, y menos cuando la Comisión
lleva ya muchos días intentando hacer de la gestión de España un ejemplo de éxito colectivo, lo que se contradice con la estrategia del equipo Casado, cuyas acusaciones persistentes provocan mucha perplejidad y un cierto malestar porque dan alas a nivel europeo a quienes siempre han dicho que en temas de dinero no se puede confiar en los países del sur. Así comienza el jueves, es 20 de enero. Enrique García, buenos días. Hola, buenos días. Hoy se cumplen 53 años de un asesinato que el régimen franquista vendió como un suicidio y que encendió la mecha de las protestas en la Universidad Española en los últimos años de la dictadura. A ti te detenían, normalmente te traían en coche, entrabas con el coche por esa puerta, entrabas en ese patio y según entrabas en el patio a la derecha, hacían la ficha y... El que habla es Chato Galante, era un conocido y muy querido memorialista que nos contaba en la SER hace 4 años cómo desde la última planta de la actual sede del gobierno madrileño, la Puerta del Sol, donde estaba entonces la sede de la Brigada Político-Social, tal día como hoy de 1969, la policía franquista tiró por la ventana a Enrique Ruano, un estudiante antifranquista de 21 años. Ruano, que fue por cierto compañero de colegio de Rubalcaba, el régimen decretó el estado de excepción durante 4 días por esas protestas. Sí, el entonces ministro de Información, Manuel Fraga, dio órdenes a los periódicos del país para que contaran en las crónicas que Ruano tenía problemas mentales para justificar así la versión oficial de que se trataba de un suicidio. Pues sin duda uno de los nombres que se convirtió en hito de la lucha antifranquista. Cerramos la portada, Enrique, con la previsión del tiempo. Con nieblas a esta hora en el interior de la península que vuelve a despertar con heladas. Hoy habrá nubes en el Cantábrico y el sol va a aliviar la sensación de frío en el resto del país. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast. La incidencia acumulada cae por segundo día consecutivo. Se confirma, por tanto, esa tendencia a la baja en los contagios, aunque Sanidad, lo escuchábamos antes, pide esperar unos días para confirmar que hemos superado el pico de la sexta ola, Enrique. Casi 100 puntos menos el martes, 20 menos en las últimas 24 horas. Hablamos de la incidencia acumulada a 14 días, pero si nos fijamos en la incidencia de los últimos 7, la caída es aún mayor, 37 puntos. Se confirma que la sexta ola pierde fuerza después de 11 semanas con la incidencia al alza. Hoy rozamos los 3.300 casos. Cae la incidencia, pero de momento no vemos una bajada en otros indicadores clave, como la presión hospitalaria. La caída en ese indicador suele ser consecuencia de la caída en la incidencia. De momento, el porcentaje de camas ocupadas en planta sube un poco, 8 décimas. Sí hay una ligerísima caída en cuidados intensivos y el número de fallecidos sigue siendo muy alto, 160 en las últimas horas. Son cifras muy elevadas de fallecidos, también de ocupación hospitalaria, aunque ayer Sanidad subrayó e insistió en que podría ser muchas más de no ser por las vacunas. Basta comprobar que hace justo un año, con la incidencia en 700 puntos, el porcentaje de camas ocupadas por pacientes con COVID era el mismo que el que tenemos hoy, un 20%. Pero es que hace un año, con menos contagios, teníamos más ingresos en la UCI, un 28% de camas ocupadas frente al 23% que tenemos hoy. Sanidad insiste pues en la necesidad de las terceras dosis porque aumenta hasta 20 veces el número de anticuerpos en los mayores de 65 años. Son algunos de los datos de un estudio que acaba de publicar el Instituto de Salud Carlos III y Giliana Ayala. Y una de las principales conclusiones es que los anticuerpos se incrementan con esa dosis de refuerzo tanto en las personas que ya han pasado la COVID como en las que no. Cristóbal Belga es el director del Instituto de Salud Carlos III. Los anticuerpos neutralizantes frente a Delta y frente a Omicron suben después de la tercera dosis. Suben 17 veces en un caso y 10 veces en otro caso. Y por destacar un par de conclusiones más, una persona vacunada que tenga entre 60 y 79 años tiene 16 veces menos probabilidades de acabar siendo hospitalizado, casi 30 veces menos de ser ingresada en la UCI y 20 veces menos probabilidades de fallecer. Fuera de nuestro país, el Gobierno del Reino Unido ha anunciado el fin de las mascarillas y del pasaporte COVID a partir del jueves de la semana que viene. Un anuncio que hizo anoche el ministro de Salud británico y salió rápido el alcalde de Londres para anunciar que las mascarillas van a seguir siendo obligatorias en el metro de la capital. No ha sentado bien este anuncio entre los altos funcionarios del Sistema Nacional de Salud porque creen que el fin de estas medidas se va a traducir en más presión en los hospitales. Reino Unido, ya ven, anuncia el fin de las mascarillas e Italia expande su uso a nuevos espacios desde hoy. Corresponsal en Roma, Joan Solés. El certificado europeo de vacunación y la mascarilla ya obligatorios en Italia para acceder a bares, restaurantes
restaurantes y en todos los medios de transporte público, lo es también desde hoy en peluquerías, centros de estética y a partir del 1 de febrero en oficinas y negocios, a excepción de supermercados. Los no vacunados podrán seguir obteniendo el certificado por 24 horas con una prueba negativa de antígenos, que aquí cuesta 18 euros, o por 72 horas si es molecular, con un coste de 65. El gobierno del primer ministro Draghi presiona así a los resistentes a la vacuna ante el elevado número de contagios en todo el país, casi 200.000 más en las últimas horas y otros 380 fallecidos con COVID, que elevan los muertos desde el inicio de la pandemia a un total de 142.000. Y en Francia, el gobierno de Macron tiene un frente abierto con los sindicatos de profesores y padres de alumnos que hoy han convocado una segunda huelga de 24 horas en contra del protocolo sanitario en las aulas. El jueves pasado la convocatoria llenó las calles de todo el país y esta semana se suma el malestar del sector con el ministro del ramo después de que la prensa francesa publicara que este anunció ese protocolo desde Ibiza, donde estaba de vacaciones con boda incluida, la suya. Vamos a París, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Por segundo jueves consecutivo, varios sindicatos de profesores, de padres de alumnos y de estudiantes volverán a salir a las calles para protestar contra lo que consideran una gestión caótica de la crisis sanitaria. Reclaman, por ejemplo, posponer los exámenes de selección para la universidad, más presupuesto para personal, pero sobre todo la dimisión del ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, una exigencia que gana aún más fuerza después de que este lunes se destapara que el ministro anunció el nuevo protocolo escolar desde Ibiza, donde pasó sus vacaciones y donde además se casó con su actual mujer. Aún así, la movilización de hoy no se prevé tan multitudinaria como la de la semana pasada. Algunos de los principales sindicatos han llamado a no protestar, y es que el pasado jueves culminó con un acuerdo entre sindicatos y gobierno que se comprometió a distribuir 5 millones de mascarillas FFP2, a contratar a 8.000 profesores y personal escolar y a organizar reuniones bimensuales de seguimiento. Dejamos la pandemia, pero todavía sobre educación volvemos a nuestro país porque hoy se publica un informe que analiza cuánto gastan los padres y las madres en lo que algunos llaman educación en la sombra, como las clases de refuerzo o de idiomas. Un gasto que ha aumentado significativamente desde 2006, Adela Molina. El dinero que las familias se han gastado en clases particulares se triplicó entre 2006 y 2019 y no ha dejado de crecer tampoco durante la pandemia. El informe que hoy publica Isadec-Paul desmonta la idea de que esta es una inversión que solo hacen las familias ricas. En los hogares de clase media, baja y baja, el gasto en clases particulares creció más proporcionalmente que los de rentas más altas. Pasó del 1,5% al 3% del presupuesto, mientras que en los más ricos solo aumentó 4 décimas. Esto ocurrió incluso en lo peor de la crisis financiera, cuando las familias le cortaban de todas partes. El gasto en educación en la sombra siguió aumentando. El autor del estudio, Juan Manuel Moreno, profesor de didáctica y organización escolar de la UNED, llega a esta conclusión. Como un bien de lujo, lo que a lo mejor hace 20, 30 años era claramente un bien de lujo, en el que gastaban las familias con más recursos, poco a poco se está convirtiendo de facto en un bien de primera necesidad. Sobre las razones de este crecimiento, Moreno destaca una. Que las familias valoran muchísimo la personalización de la enseñanza, que en la medida en que las clases particulares les ofrecen ese plus que la escuela formal no les da, les empieza a merecer la pena invertir en ella. Se estima que en 2027 el gasto mundial en educación en la sombra alcanzará los 218.000 millones de dólares, el equivalente al PIB de Portugal. El informe incide en la necesidad de abordar un fenómeno en plena expansión, ahora que todavía no se ha ido de las manos en España, y afrontar su regulación con políticas que garanticen la igualdad y equidad educativas y eviten que parasiten los recursos de la educación formal. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. En la crónica política, Esquerra redobla la presión al gobierno, que sigue buscando apoyos en los socios para convalidar la reforma laboral. Esquerra Republicana no negocia ni vota proyectos personales. Esquerra Republicana está aquí para intentar mejorar la agenda legislativa del gobierno, y el gobierno se ha dedicado a decirnos que esta reforma laboral son lentejas, las tomas o las dejas, y si no se mueven, pues Esquerra Republicana votará que no. Contrasta la falta de acuerdo en este asunto con la sintonía que se ha encontrado el Ejecutivo con los socios en la modificación de la ley Mordaza. Pero los compases electorales llegan a todos los asuntos de la política porque han aplazado el grueso de los cambios hasta después de la próxima cita electoral. Guillermo Lerma. Buenos días. La intención era así que la nueva ley estuviese redactada y aprobada a finales del mes de febrero, pero tras la primera reunión entre grupos, los trabajos se paralizan. Será ya después de las elecciones de Castilla y León cuando los partidos entren a discutir los puntos más delicados de
la derogación de la ley Mordaza. Lo que han conseguido PSOE y Unidas Podemos es pactar con PNV, Esquerra y Bildu temas en los que ya había bastante consenso previo. Por ejemplo, limitar a 2 horas, que excepcionalmente serán 6, el tiempo que se puede retener en dependencias policiales a una persona que se niega a ser identificada. También facilitar su traslado desde comisaría al punto en el que fue requerida esa documentación. 2 aspectos muy contestados por las asociaciones profesionales de policía y guardia civil. Los socios parlamentarios ven que en esta negociación hay más disposición al diálogo por parte del gobierno, que aquí necesita mayoría absoluta, pero temen que cuando lleguen a los artículos centrales de la derogación, el Ejecutivo se limite a hacer lo que consideran meros cambios cosméticos. En Barcelona, PP y Ciudadanos están pidiendo la dimisión de la alcaldesa Ada Colau después de que un juez la haya imputado por presunta prevaricación y malversación de fondos públicos. Colau tiene que declarar a raíz de una denuncia por presuntas irregularidades en el reparto de fondos a entidades locales. La Fiscalía ya archivó una denuncia similar en el mes de julio. Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. Ada Colau confía que esta vez vuelva a pasar lo mismo y que la denuncia que ha presentado la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática, de la que no consta ninguna actividad en Barcelona, no prospere. Es sorprendente, dice Colau, que por unos hechos por los que la propia Fiscalía abrió una investigación y la archivó porque llegó a la conclusión de que no había ninguna irregularidad, se vuelva a abrir una causa. El motivo de la denuncia es la presunta concesión de subvenciones a entidades afines a los comunes, el partido de Colau. La alcaldesa descarta dimitir. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Y la luz baja de los 200 euros por primera vez en 11 días. Hoy vamos a pagar de media 190 euros el megavatio hora. Son 23 euros menos que ayer. La media del mes de enero sigue en 193 euros. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.